canibalismo. Los caballos son los primeros en caer. Hay escenas donde se ve a hombres corriendo tras un perro para degollarlo y comérselo cocido con algunas ortigas que han recogido en el camino. Cuentan que cerca de Vilma, una localidad de Lituania, los soldados llegaron y en número de 80.000 allí murieron, víctimas del hambre, de la enfermedad, del frío. Hay algunos casos que lo dicen todo. Algunos soldados llegaron a uno de los laboratorios de la ciudad y extrajeron de aquel laboratorio pues órganos que habían sido guardados en formol, animales que estaban allí para la investigación, para el estudio, y que fueron devorados por los soldados franceses. Incluso órganos humanos conservados en formol fueron ingeridos por los soldados franceses. No había nada. Cuando alguien caía enfermo ni siquiera ya se le atendía. Simplemente le quitaban la ropa, en un afán por sobrevivir, por aguantar. Poco a poco la Grande Armée se fue deshaciendo. Caían a cientos, a miles, todos los días había cientos de bajas. Y mientras tanto, los campesinos, guerrilleros y cosacos, sobre todo los cosacos, seguían hostigando a lo que quedaba de aquel ejército napoleónico. Famosas eran las cargas de caballería cosaca. Los cosacos odiaban a Napoleón. Querían infligirle el mayor número de bajas. Había leyendas que circulaban entre la tropa francesa. Decían que los cosacos no hacían prisioneros, y cuando alguno caía vivo en sus manos, le quitaban la piel a tiras. Nadie quería enfrentarse a los cosacos. Se consideraban como auténticos salvajes de la batalla. Las cargas cosacas hacían mellas tremendas en las tropas napoleónicas, que a duras penas se seguían resistiendo. Aún ofrecieron combate, a pesar del hambre, a pesar de la enfermedad. Aún consiguieron combatir en algunos momentos. Pero el gran desastre, la gran hecatombe, llegó en el río Beresina. Allí quedaba un puente por el que debían retirarse los hombres de la Grande Armée. La locura hizo estragos, se adueñó de la tropa francesa. Todos querían cruzar, el río estaba casi congelado. Muchos lo intentaban a nado, pero morían en el empeño. Otros se pisaban unos a otros, se pisaban por pasar el puente, por intentar cruzar el puente. La muchedumbre ya no era un ejército, ya era simplemente una masa de gente desolada, una masa de gente aterrada de miedo y de frío. Cada cierto tiempo, cada hora, cada 2 horas, una voz gritaba: ¡llegan los cosacos! En ese momento todos se levantaban y salían corriendo, huían despavoridos. En Beresina, además, el cuerpo de ingenieros francés destrozó el puente para evitar que los cosacos los persiguieran. A cañonazos destrozaron ese puente y vendieron de esa manera la suerte de miles de compañeros. Los cosacos llegaron. Lo único que tuvieron que hacer fue rematar la faena. Lo que quedaba de la Grande Armée quedó allí en Beresina. Más de 30.000 hombres fueron masacrados por los rusos. 30.000 hombres muertos en el río, en el puente aquel de Beresina, en aquel puente lejano. Tras 5 meses de cruenta epopeya, Napoleón tuvo que huir a uña de caballo porque, según le contaron, en París alguien se había sublevado. Una sublevación que apenas duró 24 horas y que él simplemente se limitó a decir, se limitó a afirmar: no pasa nada, cuando yo llegue a París todo se habrá solucionado. Detrás dejaba a más de medio millón de hombres. De la Grande Armée tan solo consiguieron llegar a su casa unos 75.000. 75.000 de aquel majestuoso ejército de 625.000 efectivos. 75.000 hombres que a duras penas regresaron, acosados por los rusos y acosados por el frío, por el gélido frío de aquel año de 1812. Después de esto, Napoleón pudo recomponer su ejército, pero ya muy a duras penas, movilizando jóvenes de 14, de 15 años, de 16 años. Napoleón todavía ofreció resistencia pues casi 1 año y medio más. Durante 1813 las potencias le empezaron a acosar. Finalmente reunieron efectivos suficientes para invadir Francia y lo hicieron por 6 puntos. Napoleón combatió bien, como en los mejores tiempos, como los tiempos de Austerlitz, pero ya no había nada que hacer, no había nada que oponer. En marzo de 1814
se firmaba la paz y Napoleón marchaba rumbo al exilio de la isla de Elba. Con 400 hombres escogidos de su guardia imperial, marchó al exilio de Elba. Regresaría más tarde para iniciar la campaña de los 100 días y alcanzaría su canto de cisne en Waterloo. La historia de Napoleón Bonaparte: genio, estratega, político, estadista, pero también gran loco, que en ocasiones no supo ver el peligro al que sometía a sus hombres. En todas las guerras napoleónicas, Napoleón Bonaparte vio cómo se perdían 2 millones de sus hombres, la flor y nata de Francia. Y siempre recordando el desastre de Rusia. Años más tarde, también en junio, pero del año 1941, las tropas alemanas, las tropas de la Wehrmacht, iniciaban la Operación Barbarossa. Hitler cometió el mismo error y la inmensa Rusia devoró a sus ejércitos. Una vez más, el general Invierno fue el mejor general de cualquier batalla.